Estamos ya empezando. Patricia. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta jornada que abordará desde la detección de capacidades a la personalización de dispositivos y que está dirigida a orientadores, profesores, maestros, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales de la educación. Bienvenidos todos y muchas gracias por la asistencia, tanto de forma presencial como de forma telemática. Le voy a dar la palabra a Beatriz Núñez Angulo, que es la coordinadora de esta jornada y profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Burgos. Good afternoon, everybody. We would like to welcome you to this session today, which is going to deal with the detection on the capacities for the personalization of gadgets. And this is oriented mainly to counselors, professors, teachers, pedagogues, psychologues, and psychopedagogues, and other professionals of the educational field. We would like to welcome you and thank you for coming to this event, both virtually and here in person. I would like now to give ground to Beatriz Núñez, who is a teacher here at the University of Burgos in the teaching department of this university. Gracias, vicerrector. Gracias a la Universidad de Burgos por darnos esta oportunidad de celebrar este evento multiplicador, esta jornada. Y también dar gracias al proyecto europeo y a Erasmus Plus por tener y poder desarrollar este tipo de proyectos. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que están tanto presencial como online, que en total somos más de 110 personas. En especial, tal vez, hacer una mención a aquellos que se han conectado desde Argentina, desde Chile, y a profesionales como Jordi Lagares o José Antonio Arriba, que son referentes tanto en la educación de personas con necesidades especiales, como en el tema de la discapacidad motriz. Thank you and welcome. I would like to give special thanks to the Vice-Chancellor, to the University of Burgos for organizing this event, to the European project, to the Erasmus Plus for providing us the opportunity to be here. I would like to welcome you all, both virtually and here in person. We are almost 110 people present throughout, and I would like to have special thanks to our partners in Argentina, Chile, and all the professors in this country, and a special thanks to Jordi Lagares and José Antonio Arriba, who are referenced in the education of special needs. También quiero agradecer, por supuesto, a Alba, que es nuestra traductora y que va a hacer que esto sea escuchado dentro de toda la comunidad económica europea y sobre todo con los socios, los partners del proyecto, como son nuestros compañeros de FENIS, de la Universidad de Limburg, de la Universidad de la Calabria, de Rarísimas, de AEDMI, de la Fundación Ana Carolina Diezmau y del Colegio Buenafuente. Thank you, Beatriz. Beatriz was giving me also special thanks for being the interpreter today for you. And I am the voice for all of you today, especially to our European partners and all the European universities that are taking place in this project. Thank you, Beatriz. Por nuestra parte, deciros que vamos a empezar después de las palabras que digan las personas que me acompañan, tanto el vicerrector José María Cámara Nebreda como nuestro director provincial José Antonio Antón Quince. Empezaremos un programa que espero que sea de la satisfacción de todos. Before we start, we're going to give now the word to our Vice-Chancellor and also to the Educational Counselor of the province. Cuando quieras. Bien, a continuación tiene la palabra don José Antonio Antón Quirce, director provincial de Educación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es para mí un placer estar aquí y quiero dar la bienvenida, pues lógicamente, a todos los que están aquí, los que nos están pues a través de las nuevas tecnologías en su casa siguiendo esta jornada.
En primer lugar, es un soplo de aire fresco en estos momentos en los que estamos viviendo, tener una jornada como esta en que nos vamos a dedicar los docentes o las personas entregadas a la educación a lo que realmente nos tenemos que dedicar, que es a buscar en nuestros alumnos las capacidades, a poder encontrar aquellas destrezas, aquellas habilidades que ellos pueden mejor expresar y desarrollar y, en definitiva, a educar a jóvenes y a niños. Good afternoon, everybody. It is a pleasure for me to be here. I would like to welcome you all, both virtually and the people that are here in person. This is a nice opportunity due to the circumstances that we have in nowadays, and it's a nice event for us, people that teach, professors, teachers who are devoted to looking for solutions for our students with special capacities and to find the skills that can make their education a little bit run more smoothly. Estamos quizás en el año con mayores dificultades en todo momento hemos tenido, quizá por esta situación de pandemia que estamos viviendo. Nuestros equipos directivos, nuestros docentes, están especialmente implicados en el cumplimiento de protocolos, en la protección sanitaria, en fin, en el desarrollo de todas aquellas actividades de protección y de mantenimiento de la higiene y de la sanidad en nuestros centros. Y quizá yo tengo la inquietud de que estamos dejando a un lado lo que realmente es nuestra profesión, nuestra vocación, que es, como expresáis aquí, ese descubrimiento, esa enseñanza de los jóvenes. Me parece un programa fantástico, esta integración de lo que es el descubrir la verdadera vocación de nuestros niños y jóvenes y las nuevas tecnologías, las TIC que decimos ahora, y que pueden servir precisamente para poner de manifiesto todas estas habilidades y destrezas. We are dealing with a very difficult year, especially due to the pandemic that we are all struggling. And all the teachers and from the teaching board, we are trying to accomplish the rules and the sanitary measures that have to be considered in our centers. But I believe that we are leaving aside our real vocation, the vocation that is which is the main part of our profession, which is teaching young people and discovering their needs, and also discovering their vocations, also their vocational future. This linked to the use of the new technologies that have a special role or a very important role to combine teaching and education. Y poco más, simplemente para terminar, desear que esta jornada sea enormemente provechosa y que, bueno, como los que me escucháis, como yo, hemos estado en un aula y hemos tenido delante a un montón de alumnos, pues que sepamos tener esa sensibilidad para descubrir la verdadera vocación, para descubrir las habilidades que hay que hacer que nuestros alumnos desplieguen en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Descubrir esto es un privilegio y además es un reto para los que se quieren dedicar a la educación. Muchísimas gracias y reitero que sea muy provechosa esta jornada. I really hope that we all take advantage of this wonderful session, and let's all have in mind this special ability that teachers have this ability and this common sense that is needed to discover our students' ability, and which is at the same time both a challenge and a privilege for us as teachers. Thank you very much, and I really hope that you take full advantage of this session today. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Bueno, reitero la bienvenida a todos aquellos que se encuentran con nosotros en el día de hoy y permítanme que salude y dé también la bienvenida a aquellos que se nos unen hoy a través de la emisión en directo, a través de Internet. Hoy la tecnología nos está permitiendo llevar a cabo esta jornada, a pesar de las restricciones que nos viene imponiendo la pandemia. Y a través de estas emisiones en directo, pues podemos llegar a gente alrededor de Europa e incluso en cualquier parte del mundo de manera simultánea. Justamente el evento de hoy es sobre todo alrededor de la tecnología, cómo puede ser empleada para mejorar nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean y, más concretamente, cómo puede ser aplicada al proceso educativo. Quiero felicitar a Beatriz, a la organización,
por el título que le ha puesto a esta jornada, que se centra en las capacidades más allá de las discapacidades. Un enfoque sin duda positivo y que establece una relación directa entre la potencialidad de cada uno y la forma en que se puede utilizar la tecnología para sacar partido de ella. Muchas gracias por unirse a nosotros, tanto presencialmente como virtualmente, en este evento, parte del proyecto EuroDIP-E y financiado por el programa Erasmus+. Permítame que repita en inglés a los amigos y compañeros del proyecto EuroDIP-E, que seguro estarán al otro lado de la pantalla. Welcome everyone to this event titled From the Detection of Capabilities to the Personalization of Devices. Let me also greet and welcome those friends who are joining us through the Internet. Today, technology is making this event possible in spite of the restrictions on mobility imposed by the current pandemic. Via live streams, we are able to reach out to people all around Europe and potentially anywhere in the world. Today's event is all about technology and how it can be used to improve our life and the lives of those around us. More precisely, how it can be applied to the educational process. At this point, I want to congratulate the organizers, Beatriz, for the name they have chosen for the event, From the Detection of Capabilities to the Personalization of the Devices, focusing not on disabilities, but on capabilities instead. The experts of the panel are about to share with us their experience and their success on the use of technological developments to make the most of students' capabilities. Thank you very much for joining us in this dissemination event, part of the EuroDIP-E project funded by the Erasmus program. I declare this event open. Declaro la sesión abierta. Muchas gracias. Gracias. La tecnología. Gracias, José María, gracias, José Antonio, a los dos. Yo sé por el esfuerzo, con los cargos que tenéis y la responsabilidad que estáis haciendo en estos momentos. Me toca empezar a mí por programa, entonces, si os parece, por todos estos temas pasamos a otro sitio y ya iniciamos la jornada, ¿no? Sobre todo porque teniendo en cuenta que vamos a hacer paradas o vamos a hacer pausas para que vaya interviniendo Alba. Thank you to both of you also for your efforts, and we know how busy and the responsibilities that you have, so we're really thankful for having you here. Now it's my turn to start, and I'm the first to speak in this event, and I would like to highlight that we are going to stop so that the interpreting can take place. ¿No me puedo quitar la mascarilla yo sola? ¿No me puedo quitar la mascarilla yo sola? No. ¿Me podría quitar la mascarilla? Bueno, si no, me lo decís y me la vuelvo a poner. Bueno, buenas tardes. Nuestro vicerrector comentaba la idea de las capacidades. Eso fue uno de los temas que a nosotros nos dio la oportunidad de entrar en el programa Erasmus+. Hablar desde la capacidad y no desde la discapacidad. Hablar de la personalización y no la generalización. A partir de ahí empezamos el proyecto que le denominamos Diseño Personalizado y Diversidad para la Educación Inclusiva, cuyo acrónimo hemos puesto EuroDIP. Este proyecto nos fue concedido en el año 2018. Empezamos en el 2018. Y tiene un objetivo muy importante en el que estamos realizando las distintas actividades. Y va dirigido a capacitar a los profesionales, es decir, a los profesores que van a estar con el alumnado que tenga capacidades diferentes, más bien que detecta que tienen discapacidad. ¿Para qué? Y que tengan inteligencia conservada. No estamos diciendo que tengan una inteligencia normal, porque no nos vamos a meter en harina de qué es normal y no normal.
Speaking about the capabilities and the capacities, thinking about these gave us a chance to take part in the Erasmus Plus project, and we are speaking here from the word capability and not disability. And we are giving it a more personal approach rather than an impersonal approach. We started this project. We started this project in the year 2018. This was given to us this year, and the title of this project has been acronymed European Diversity Design for Inclusive Education, and the shortening of this would be EuroDEEP, as you can see there on the screen. The object of this project is to give the necessary tools to teachers that need to spot the special or different capabilities of the students. A partir de capacitar a los profesorado, el profesorado podremos detectar esas capacidades y con los distintos recursos que hoy en día hay muchos, lo que pasa que no sabemos tal vez seleccionar cuáles son los apropiados y a partir de seleccionarlos poderlos personalizar, podemos acoplar a cada alumnado el dispositivo que mejor se ajuste a sus capacidades. By training the teachers so that they are able to spot the difficulties and the needs, the special needs of students, we are giving them information on how to detect and adapt different gadgets that can fit their needs and their necessities in the classroom. El proyecto se enmarca en tres intellectual output claros. El primero es poder detectar y poder elaborar una guía y una metodología para evaluar las capacidades, que es lo que yo voy a comentar, en qué punto estamos y cómo ya hemos cerrado este Intellectual Output número 1. El segundo, vamos a ver un software que nos permita personalizar los dispositivos y, en tercer lugar, el Intellectual Output 3, haremos un hardware para apoyar esa personalización. El objetivo o el Intellectual Output 2 y 3 ya están puestos en marcha. The project has been divided into three intellectual outputs. The first one is based on developing a methodology, a set of methods to assess the capacities of the students that have disabilities or special needs so that we can elaborate or we can come up with educational and personalized gadgets. I will give more information about this point, which has already been put in motion. The intellectual output number 2 is based on the development of a software that personalizes these gadgets, these tools, educational tools, for students that have special disabilities. And the intellectual output number 3 consists on the development of a hardware to support the personalization of these gadgets for these students that have disabilities. Intellectual outputs 2 and 3 have already been started to be developed. Por lo tanto, en nuestros objetivos o nuestras personas a las que van dirigidas es a los niños con inteligencia conservada y principalmente discapacidades motrices en los miembros superiores y, por supuesto, a sus familias, a las asociaciones, los centros educativos, todo el ámbito educativo y a los docentes y todos los profesionales de la educación. Our project is based on the objective on offering the solutions to children, to students at a younger age that have lower intelligence and also disabilities that at a physical level. Of course, the solution is both for them and for the families too. A partir de este momento, lo primero que nos planteamos es cómo podíamos saber qué necesitaba el profesor para poder detectar las capacidades. Y teníamos que partir de poder hacer esa detección. ¿Y a partir de qué? Pues hicimos un cuestionario en el que queríamos, en primer lugar, identificar la formación y los conocimientos sobre atención a la diversidad que tenían nuestros docentes. Queríamos observar y detectar las necesidades que tiene el profesorado en la intervención en el aula con este alumnado de inclusión y, en tercer lugar,
describir esa labor docente en cuanto a qué metodología empleaban, qué recursos tenían en el aula en torno al alumnado de atención a la diversidad. In order to know what a teacher needed to spot these disabilities and the needs and how to proceed in the lesson, we came up with a questionnaire that has three main goals. The first one is to identify the training and the knowledge, the expertise about the diversity and the attention to these diverse students that the teachers might have. Then we also look closely on observing and detecting the needs that the teachers or the professors might have when having an interaction in the classroom with this inclusive group of students. And the third one would be to describe the teaching practice in terms of the methodology that has been used in the classroom to assist and to help these students paying special attention to diversity. Por lo tanto, nuestro cuestionario constaba de 4 partes muy bien identificadas. Una primera parte con los datos demográficos, una segunda parte con el perfil de la formación inicial del profesorado que está ahora impartiendo docencia. La tercera parte en la que nosotros queríamos ver aspectos sobre la práctica educativa y la experiencia profesional. Y en última parte unas consideraciones personales porque siempre se deja un ítem libre para comentarios y observaciones. In our questionnaire, we paid special attention to having or to including socio-demographical data, also to include information on the initial training profile of the teachers, their teaching expertise and their professional experience, and also another a little bit more free or let's say item or space for personal considerations of things or issues that may arise. Por lo tanto, cuando fuimos a implementar, a pasar el cuestionario, lo hicimos bien en formato papel, tanto en formato papel como online. Lo hicimos desde entre mayo y septiembre del 2019. En total, el cuestionario consta de 27 ítems, de los cuales 16 tenían una respuesta sí o no y 10 una respuesta entre muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y así. Y la última respuesta, el último ítem, que era una respuesta abierta para los comentarios. Por supuesto que el cuestionario era totalmente anónimo y tenemos una muestra de 1.237 respuestas. Y le pasamos los criterios de fiabilidad y validez con un alfa de Cronbach de 0,75. We circulated the questionnaire both on a hard format, a paper format, and the online version between the months of May and September 2019. This questionnaire was made up by 27 items. 16 of them were made up of yes and no questions, and 10 included questions that range from a scale of 1 to 5, from totally disagree to totally agree. Then there was also one item with an open question and with a possibility of different answers. Of course, this questionnaire was anonymous, and we had sample participants of 1,237 people answering this questionnaire, and their reliability alpha was 0.75, as you can see there. Estamos viendo que estas 1.237 respuestas tienen que ver con todos los socios del proyecto, con el consorcio, no solamente en España, sino hemos recogido en Bélgica, en Italia, en Portugal y aquí en España. Teniendo en cuenta que previamente hemos analizado la legislación vigente en cada uno de los países en materia de inclusión y la diferencia es abismal, desde países que tienen una auténtica segregación hasta España, que vamos a la máxima inclusión. Uno de los aspectos, vamos a resaltar algunos de los ítems que hemos contado en el cuestionario o que hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, referente al género, al sexo del profesorado que responde la encuesta, tenemos que
que, por ejemplo, en Italia el 71,1% son mujeres frente al 55,1% en España. Si se ven las cifras que aparecen en la imagen, el más equilibrado es España, porque está 55 mujeres y 45 hombres, frente a las diferencias tan grandes como Portugal, que el 81% son mujeres y el 18% pueden ser hombres, y también pasa en Bélgica, ¿no? Con esas diferencias siempre desviado a mayor profesorado de corte femenino. We would like to say that from the 1,237 answers that we had in the questionnaire, many of them came from our partners, our European partners from the countries of Belgium, Italy, Portugal, and Spain. And of course, we took into account and we studied the current regulation that attends diversity. And the results showed very different values in which segregation and inclusion had very different positions among countries. And as you can see here on this chart, if we pay attention to the values shown by Italy and Spain, we can see that the participation of female in Spain is the most balanced if we compare it to the values in Italy, in Portugal, and in Belgium. And this shows that the major participation in the questionnaire was from women, from the feminine gender. Por destacar algunos de los resultados en este foro que tenemos respecto a los distintos ítems que se planteó en el cuestionario, planteábamos que hay en distintas horquillas cuánto hacía que habían finalizado su formación académica. Entonces nos encontramos con unas cifras importantes que, por ejemplo, en Italia el 80% de su profesorado hace más de 20 años que terminaron los estudios, frente a en España, pues que es la cifra menor, que está en el 43,5%, en Portugal el 60% y en Bélgica también en torno al 60%. Quiere decir que 20 años estamos con profesorado en torno a los 50 años en las aulas de edad. When we analyze the results and we analyze the answer of when was the time or what moment or what day do you complete the academic training, we had different results. And in Spain, for example, we see that 43.52% finished it with more than 20 years ago, whereas in Portugal 60%, Belgium 59.36%, and in Italy is around 80%. So this shows very different values, and we see that part of our teachers in Spain are of the age in approximately 50 years old. Sí, por el contrario, hemos preguntado o cuestionamos si considera el profesorado que es necesaria una formación específica en cada uno de los colectivos, llamémoslo, de necesidades educativas especiales, como puede ser altas capacidades, inmigración, discapacidad. España, el 95,7% nos dice que sí, que verdaderamente considera esa formación específica para tener una atención tal vez personalizada, como nosotros abogamos. Mientras que la cifra más baja, que es Bélgica, que recordemos que tiene más segregación o una alta segregación en su legislación vigente, pues está solamente en torno al 50%. When we asked about the necessity of a specific training, we also had different and very varied results among our partners. We have a 95.7% of the Spanish answer that show that there is a real need for a specific training and to take measures that attend to diversity, for example, high abilities, immigration, disability, etc. And we've got different levels, and the lowest figure is shown by Belgium with a 51.35%. And may we remind you that Belgium is one of the countries with the higher segregation levels in accordance to their current regulations. Cuando hemos preguntado si era necesario conocer recursos relacionados con cada tipo de alumnado, también nos encontramos que los porcentajes son muy altos en el profesorado, teniendo en cuenta todas aquellas respuestas positivas. Hemos agrupado aquellas que estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo.
siendo España con un 87%, muy próximo a Bélgica y muy cercano también a Italia. Y tampoco tan lejano Portugal, con próximo al 70%. When we asked about if it was necessary to know the resources related to each type of students, we also have different answers, but here they are closer in figures. So we rated the answers from totally agree to agree. And in Spain, we have an 87% of total answers from the teaching staff, which is very close to the figure that we have in Belgium, 87.16%, and not very far either from the Portuguese answers, which is also close to the answers from Italy, from the Italian partners, which states at 84.5%. Otra de las cuestiones que hemos querido resaltar es la necesidad de coordinarse con profesorado que tuviera alumnos de características similares, ¿no? Por aquello de compartir experiencias, de compartir materiales, de compartir recursos. Y nos surge que las cifras tampoco están tan alejadas, porque la menor es Portugal con un 66%, sí que está casi 20 puntos por encima Italia, pero hemos estimado que más del 50%, con amplitud, considera que es necesario coordinarse con profesorado que tenga alumnado con características similares. When we ask about the necessity to coordinate or to share experience with other teachers that have similar group of students that share the same characteristics, we have the following results that you can see here. Italy, Belgium, Spain, and Portugal show very, very similar levels, and we can say from the figures shown that more than the 50% of the answers really agreed on the fact that there was a need to coordinate with other teachers to share experiences with the same kind of students. Hemos preguntado por la necesidad de formación en TIC, indudablemente, en TIC no, por la necesidad de, me paso a la siguiente diapositiva, consideran ampliar su formación en atención a la diversidad, y mientras que España, Portugal y Bélgica, sí que es verdad, Italia incluso, todos tienen porcentajes altos en su profesorado, vemos que hay un 13%, en algunos casos, que niegan esa necesidad y un 15,5% que expresan duda. Y también hay que ver esas puntuaciones no tan positivas, porque ese profesorado tal vez tenga sus dificultades o sus reticencias. When we dealt with the need or the possible need, if it was necessary to expand or to broaden their training in attention to diversity from the teachers, we had also different answers. Among these figures, we can highlight that 13% really don't consider the need to broaden their teaching or their knowledge on the attentions of diversity, and 15.5% express a doubt about it, are doubtless. Si hablamos de la formación e información en TIC, es un proyecto eminentemente TIC y las TIC están en todas las aulas, tanto seamos más específicas de necesidades educativas o no, nos hemos fijado en aquellas respuestas que no van en la línea de sí necesitamos, sino aquellas respuestas o bien que no saben, o bien que no responden, o que no quieren contestar. Son, por ejemplo, en Bélgica, nos ha parecido muy destacable que el 26,36% piensan que no necesitan esa formación, o no saben o no quieren contestar. Es más de un 4% del profesorado. When we ask about the training on information and technologies, we can see the values from the different countries in Portugal, Italy, and Spain. And those percentages show that they do not know, or they simply have not answered this question. But it's important here to highlight the value shown by Belgium, which is more than a quarter, and they say no, they don't know, or they don't want to answer this question, which is a high value in comparison with the rest of the values given by the other countries. Hablábamos que el último ítem tenía que ver con comentarios finales u observaciones. Entonces, siempre hay profesores que dicen que todo el peso recae en el tutor, el profesor carece de apoyos y esfuerzos, trata de abarcar todo sin conseguirlo.
y muchos que exigen a la Administración que hagan lo necesario para dotar a los centros y al profesorado de los recursos necesarios y suficientes para poder atender a la diversidad de calidad, así como a todos los alumnos que lo necesiten, no solamente a ellos, ¿no?, sino verdaderamente la diversidad está en el alumno per se en sí. The last item was based on the final comments, such as, for example, all the responsibility falls on the teacher, or the teacher somehow lacks support and reinforcements to put into practice in the lesson, or he tries to cover everything without being successful. And they also really demand that the current administrations, the legal administrations, local administrations, do the necessary or do the most to equip the centers and to give the teachers and to provide them with the necessary resources that can enable them to attend to this diversity, as well as to the students that really need to be attended. Una vez que hicimos esta encuesta en la que solamente os comentamos algunos de los ítems que nos han parecido relevantes, nos pusimos el equipo del consorcio, los partners, a trabajar sobre una metodología para la detección de capacidades. Yo insisto mucho en lo de la capacidad, porque no es nueva la legislación en el que habla de lo que uno es capaz de hacer y no que siempre te digan lo que uno no es capaz de hacer. Ahora mismo el documento está hecho, está traducido del español al inglés, del inglés al portugués, italiano, en Bélgica y en inglés. Y estamos en la maquetación. Os enseño en la diapositiva cómo va a estar en la maquetación y estamos en las revisiones finales. El documento estará dispuesto para todas las personas, estará tanto en el repositorio de la UBU, subido, como en la plataforma y en la web del proyecto. Cuando lo hagamos, desde luego que informaremos a los centros, a las personas, para si necesitan alguna charla o alguna formación. El equipo de Eurodip estaremos desde luego dispuestos a participar y hacerlo extensivo. After having completed the questionnaire, all the partners that take part in this European project started to work together on the detection of capabilities, because we are most of the time oriented to detecting the incapabilities, but rather the capabilities. So we prepared a document which is now ready in different languages. It has been translated from Spanish into English, and it's also available in Italian language, and is currently on the editing process and the being ready to be marketed. And it's going to be available and shown as you can see here on the screen, and it will be available on the University of Burgos repository, also on the web page of the project and the web page of the university. And in due time, when everything is ready and the final version of this document is ready, we, the team of Eurodip, will be happy to provide any kind of specific information that you might need about it. Bueno, como comentábamos, uno de los objetivos de este documento era desarrollar una metodología para evaluar esas capacidades. Además, queríamos realizar esa detección atendiendo a unas competencias educativas que se precisaran para la ejecución de tareas académico-funcionales. Aquí puede haber un cambio, un giro, porque hasta ahora, por una parte, está la capacidad del alumno, por otra parte está lo que tienes que hacer, y nosotros lo que queremos es fusionar las dos cosas en un único documento y que se vea qué se necesita para hacer una cosa y qué capacidades tiene el alumnado. One of the objectives of the project was to develop a methodology that could assess the capacities of the students with disabilities and that could lead to the personalization of educational gadgets or tools. Another secondary objective was to detect the capabilities of these students and also paying special attention to the competencies at an educational level
that are required for the performance, the good performance or academic functional tasks. And here we paid special attention and we tried to merge, to put them together, the capabilities of the students and also what has to be done. So by merging these two goals, we believe that we could this could lead to the completion of these academic tasks that we're speaking about. Por lo tanto, nos planteamos, es decir, ¿qué está pasando? Cuando el alumnado termina sus estudios y va a pasar a un centro, que en muchos casos es un centro también pues, que acoge a colectivos con necesidades especiales, vemos que vuelve a tener que pasar por un proceso de detección de capacidades. Hemos analizado a otros colectivos que ya están trabajando y hemos visto que están trabajando desde los perfiles y nos hemos planteado traspasar esa metodología de detección de capacidades desde los perfiles al ámbito escolar, para que cuando el alumnado salga del ámbito escolar al ámbito laboral o prelaboral tenga una continuidad. Y además, cuando el profesor empieza en su aula, no siempre tiene acceso a la información de las capacidades del alumno, porque el alumno ha cambiado en verano, porque los equipos que tienen que hacer la detección no han podido entrevistarse con él, porque el alumno acaba de llegar y no se ha podido detectar. Hay muchos factores que llevan a que iniciamos el curso, pero no tenemos claramente qué es capaz de hacer un alumno. When we have to face the circumstance that the student finishes an academic or school stage, sometimes when they go to other centers or to other educational centers, these people with disabilities have to go through this process of capability detection again in order to be placed professionally in a specific job. So in this case, it's necessary that methodologies, criteria, protocols, and record sheets are combined and matched so that they could facilitate all the collection of data, of the observations, and the subsequent analysis. Because we face an important problem when, for example, a child leaves or stops for the summer break and then comes again at the beginning of the year, of the next academic year, and teachers are unsure of what capabilities have to or need to be covered or improved. Por lo tanto, proponemos este método flexible y abierto que permita tener en cuenta esas particularidades, esas características individuales y que nos permita también ir pudiendo actualizarlo a los cambios y a la evolución de cada alumnado, pero también a las propias exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Here we suggest, and what we are putting forward is a flexible and an open method that matches all the individual characteristics and peculiarities of the students concerned, and that have to be taken into account. Also the changes that occur in different learning situations as scenarios due to the demands of each activity and the personal development of the students. Bueno, voy a pasar un poquito porque alguna cosa ya la he comentado. Estábamos hablando que queríamos crear un perfil. Entonces vamos a tener en principio dos perfiles. Cómo es la persona y por otra parte qué exigencias tiene una determinada actividad. A partir de ahí, si yo lo fusiono, veo dónde está cada uno de ellos, si está muy próximo o muy lejano, según las capacidades. In this method, we believe in the importance of designing a profile, and we have, with this method, provided two kinds of profiles. One of them is based on the profile of the person or the capabilities of the students, and the other is focused on the profile of the activity, the demands of the task, or the activity, or the learning situation. By merging both of these parts of the profile, we will see if the student is closer or further to a certain capability. ¿Qué es importante? Por una parte, hay que diferenciar entre los factores del alumnado, del estudiante, es decir, y por otra, que son las capacidades de la persona, y por otra parte,
cuál es la situación de aprendizaje que tengo, qué exigencias tengo para hacer una determinada actividad. Something that must be clearly distinguished is, on the one hand, is the student's factors, which is the student's capabilities, and on the other, the situation and the requirements of the task or the activity that the student is faced with. Por lo tanto, no vamos a hablar de asignaturas, no vamos a hablar de cosas hasta ahora, sino que vamos a hablar de áreas o de ámbitos de la persona. Vamos a hablar de un ámbito cognitivo, el ámbito o el área de comunicación y lenguaje, de un área sensorial, de lo afectivo-social, de la salud y el bienestar, de la autonomía personal, como ámbitos que influyen dentro de la persona, pero que tenemos que tener en cuenta también a la hora de la ejecución de una determinada actividad. We are here not speaking about subjects, we are speaking about areas concerning the person, and those areas are connected with the cognitive aspect, the communication and language, the sensory aspects, the affective social environments, the health and well-being, and also the personal autonomy. And all these, of course, have a big impact and a big influence on designing this profile of the person. Con estos ámbitos, nosotros hemos configurado un perfil tanto para las exigencias de la actividad como para la persona que tiene 45 ítems iguales. Tenemos que ver en cada uno de los dos perfiles cada una de las cosas, excepto el interés que solamente se muestra en el perfil de la persona y no en el de la actividad que vaya a realizar. We have come up with a list of 45 items in which these kind of two profiles interact, and we would like to say that the item of interest is only connected, or it only appears in the profile regarding the person. Tenemos que tener en cuenta que en cada una de estas áreas vamos a tener agrupadas distintas variables y que cada variable o cada capacidad tiene 5 posibilidades de ejecución o de detección. Podemos tener una capacidad muy baja, media, alta o muy alta. Entonces ya lo podemos ir situando en cada una de ellas. Each of these items has different variables or different ways to measure the capacities, and these go from low to medium to high until reaching 5-stage level, which would be very high. Bueno, aquí se ve un poco confuso, pero tendríamos por una parte el que corresponde a la actividad y por otra parte lo que correspondería al perfil de la persona, al perfil de las capacidades de cada una de las personas. We now see here on the screen these two parts, two profiles, one of them belonging to the activity and the other belonging to the profile of the person that shows his or her capabilities. Si fusionamos las dos anteriores fichas en una sola, es lo que tenemos, una única hoja de recogida de datos en el que vamos a marcar en cada una la línea en la que está y vamos a ver la distancia que hay en la línea. Cuanto más cercano está las exigencias de la actividad, de las capacidades del alumno, mejor lo va a poder ejecutar y más estamos en la línea. Mientras que a mayor distancia, tal vez nos tendremos que poner objetivos intermedios o incluso desechar la posibilidad de que pueda ejecutar esa actividad. When we merge these two profiles, we have one single model in which we have in one single sheet all the data that has been collected, and we can draw here or mark a line. And in accordance with how far or how close this line is with the different values, we'll have one result or the other. For example, the closer the line is, the better performance that we'll have on the student, and in contrast, the farther the line is, the more objectives that we need to take into account, and probably we should also reassess the capabilities and our performance with the student.
Por ejemplo, podemos ver eso, ¿cuándo sería una actividad inadecuada para proponer a un alumno? Pues sería aquellas en las que las exigencias de la actividad superan o hay una distancia muy grande entre la línea que marcamos de las capacidades del alumno con las exigencias de la actividad. ¿Cuándo sería aceptable? Bueno, pues con unas diferencias mínimas entre una línea y otra, pero que sí que podríamos poner dispositivos o ciertos apoyos o ciertos recursos porque la situación es mejorable y entonces podemos ir haciéndolo. Y sería algo perfectamente adecuado y que el alumno podría tener éxito al realizar esa actividad cuando se van solapando o se aproximan mucho. The task or the activity or the assignment would be inadequate in all those circumstances in which the demands of the task or of the activity go beyond the capacities of the person. This is, of course, not a recommended situation, not recommended scenario. Then, when the activity or the task is acceptable, we can face situations that have the ability to be improved, and this is connected with situations in which the profiles really present minimum difference, and these differences can be eliminated easily either by not demanding the student to perform at a specific level, or by adapting the programs or adapting the activities at an individual level. Then we would have a best case scenario that would be the ideal situation when the task or the activity or the assignment would be the most adequate. And this happens when both profiles, the line that we were talking about before, are perfectly overlapped. Bueno, me vais a permitir que voy a cerrar la sesión con lo que en otros momentos se puede iniciar. Os pongo ahí una imagen de nuestro primer encuentro con nuestros colegas y los partners del consorcio, pero como se han incorporado alumnado y personas nuevas, sí que lo que quiero es que veáis la presentación de nuestro proyecto, a ver si enlazamos, para que quiénes somos y qué podemos hacer. EURODIP es un proyecto europeo que crea herramientas para el profesorado y para el alumnado con necesidades especiales. Nuestra finalidad... César, ¿tú sabes cómo se pone cuando tenemos doble? ¿Salgo de la presentación? Vale. ¿Y lo pongo directamente? Ya. No, pero... Sí. ¿Se ve ahora? No. Ah, vale, sí, ya. Siempre me lía esto. Ahora. Bueno, pues vamos, si me permitís, con esto ya terminamos, porque lo tenéis en la página web, ¿no? Pero... Vamos. EURODIP es un proyecto europeo que crea herramientas para el profesorado y para el alumnado con necesidades especiales. Nuestra finalidad es mejorar la inclusión en las aulas de jóvenes estudiantes con discapacidad motriz en los miembros superiores, a través de guías, orientaciones, ajustes personalizados y manejo de las nuevas tecnologías. Somos un grupo formado por diferentes profesionales, investigadores de universidad, profesores de centros educativos y tecnólogos pertenecientes a distintos países europeos. Daros las gracias. El documento está a punto Universidad, profesores de centros educativos y salir. Y como he dicho anteriormente, os comunicaremos cuando salga. Nosotros seguimos avanzando en el proyecto, ahora mismo en la personalización de las tecnologías. Y a continuación voy a dar voz a César Mauri, que viene para acá, yo ya me salgo,
le presento y agradecer a todos los que os estáis incorporando a esta sesión y te dejo la palabra. Así que gracias. No sé cómo... ¿Tienes metido aquí esto? Espera, a ver. We would like to thank you all for attending this session. We, the partners of the project, we keep on working on personalizing these technologies. And now I would like to welcome to the floor to César Mauri. Gracias. Hablamos. Bueno, Bueno, estas cosas que pasan cuando alguien... voy a presentaros a César Mauri, amigo, colega y, desde luego, un colaborador inestimable. Nos hemos encontrado después de muchos años, nos hemos encontrado por las tecnologías, lo localicé en LinkedIn, le puse un mail e inmediatamente me conectó. Y os voy a contar un poco la historia, cómo nos conocimos. Nos conocimos que los dos íbamos de ponentes a un congreso. Yo iba presentando un documento nacional sobre atención educativa a parálisis cerebral, que es nuestro nexo de unión, y César, ingeniero en software y comprometido con las personas con discapacidad y creyendo también en esta forma de trabajar multidisciplinar, pues teníamos una mañana libre. Entonces coincidimos en el desayuno, nos ponemos a hablar, paseamos y seguimos trabajando con esa idea que veníamos preconcebida, que ya la estábamos haciendo en la Universidad de Burgos y él en Tarragona. Desde la universidad se colaboraba con la asociación APACE y él colaboraba con ASPACE Tarragona y vimos todas esas puntos de encuentro y necesidades que hay. Para mí es un lujo y una oportunidad presentar a un colega, a un amigo y a alguien que creo que nos va a poner las pilas y que nos va a volver a ilusionar. Así que todo para ti, César. Gracias por venir. Bueno, It's a pleasure for me to introduce César Mauri, who is both a friend, a colleague, and a great collaborator. We met again after many years through technology, through an email. We were both attending a conference and giving our conferences there, and I was personally giving a talk on the needs of attending diversity in the cases of people with cerebral palsy. César is a compromise engineer that also believes in the way of working in an interdisciplinary manner, and in a free morning, the one that we had in this conference where we met after many years, we tried to go deeper into working a little bit more into this idea. And we spoke about the points that needed to be assessed and covered. So it's a pleasure for me to have him here today. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Sí, creo que sí. Primero, muchísimas gracias, Beatriz. Me voy a sonrojar porque con todas las palabras bonitas que me has dicho, y esto hace que el listón se ponga muy alto para bueno, a ver si soy capaz de contar algo que interese a la audiencia de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias, como te decía Beatriz. Muchas gracias también a la Universidad de Burgos por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. Y, por supuesto, gracias también a los que estáis aquí asistiendo en persona y a los que estáis también siguiendo esta jornada por streaming. Thank you for your nice words, Beatriz, that are almost going to make me blush. And I hope that my performance or my assistance here is up to the standards and meet your expectations today. Thank you personally to Beatriz, to the University of Burgos for inviting me to this event, and both to the people that are attending this event online and here in person. Bueno, Beatriz ya lo ha dicho, yo estudio Ingeniería Informática y hace como 16 años que me llevo dedicando a esto de las soluciones de acceso a la tecnología para personas con discapacidad. Quizá las más conocidas de las que he desarrollado sean Enable by a Cam
y Eva Facial Mouse. Y bueno, y llevo también muchos años, casi todo este tiempo, también vinculado, ya digo, a la parálisis cerebral a través de ASPACE, que es la principal red de parálisis cerebral en España. I've been working as a computer engineer for almost 16 years and also given to try to give solutions to people with disabilities from a technological side. I'm a collaborator of the ASPACE, which is one of the most important organizations for cerebral palsy in our country. Bueno, lo que me dedico principalmente, y me he dedicado siempre, es al desarrollo de software, primero y concretamente de software para acceso alternativo, primeramente para ordenadores. Hoy en día pues todos nos hemos vuelto móviles, para dispositivos móviles, y bueno, actualmente pues también ofrezco mis servicios como freelance y también como de desarrollo de software y consultoría. I've been working in the field of software development, first for computers and now adapting to the new times, more oriented to mobile devices. I also offer my services as a freelancer, as an advisor. Bueno, como decía, mi conocimiento viene del campo de la parálisis cerebral, por tanto a lo mejor esta tarde veréis que pues igual me escoro un poco, ¿no? Tengo un poco de sesgo hacia este campo. En fin, trataré de hablar de la discapacidad física, en fin, ¿no? Ceñirlo un poco más a la temática de este proyecto europeo, ¿no? Que se centra más en la educación y se centra más en la discapacidad física, pero bueno, espero que me sepáis perdonar ese sesgo que creo natural, ¿no? Pues por mi experiencia, básicamente. My work is more oriented to cerebral palsy, although I will try to speak more broadly about physical disabilities in general, so the goals that can adapt and that can meet the objectives of these European level. So I beg your pardon if I focus a little bit more on cerebral palsy, which is the field that I'm an expert in. Bueno, y empiezo con la lección más importante que he aprendido durante estos años y que, pues bueno, me ha venido gracias a la experiencia de trabajar con profesionales y usuarios de este mundo de la parálisis cerebral. Y creo que cualquiera que se inicie en este terreno, a lo mejor los que venís los que tenéis un background de pedagogía, de educación, no lo necesitáis, no hace falta que os lo diga, pero quizá los que vienen de otras ramas igual sí. Y es que es importante entender el modelo que se utiliza para entender la discapacidad y el papel que juega en ella la tecnología. The most important lesson that I've had is the working experience on teaching, and it's on working. Sorry, and it's very important to understand the model that is used to understand what is connected to the technology in this case. Y bueno, por resumirlo y por no alargarlo mucho, básicamente la idea es que el funcionamiento de las personas no depende solo de las capacidades, sino también especialmente de los apoyos que dispongan, tanto pues eso, para su desempeño, tanto la disponibilidad de ese apoyo como la adecuación al mismo, ¿no? Este proyecto nos hablaba de adecuar los apoyos, ¿no? Precisamente. Entonces, si os fijáis, en la mayoría de actividades, nuestro día a día, nos servimos de todo tipo de apoyos. Yo hoy, por ejemplo, no podría haber estado hoy aquí si no existiera un tren que me ha llevado pues, en poco menos de 5 horas desde Tarragona hasta Burgos, ¿no? Entonces todos utilizamos estos apoyos. The well-functioning of people does not only depend on the people, also they are really helped by the support that are offered to them and the adequacy of these supports that are offered to them. And just an example that happened today, I wouldn't have been able to come to Burgos if I had not been supported by the aid of having been brought by a train with these means from Tarragona to Burgos. En resumen, al final, la tecnología es un instrumento, es un medio para conseguir resultados, pero el foco siempre debe ponerse en cualquier tipo de proyecto donde intervengan personas en resultados valiosos para las personas.
Entonces, para mí, pues ha sido una lección que me ha ayudado a enfocar con mayor nitidez los proyectos que he ido desarrollando. We have to understand that the technology is a tool, it's an instrument to obtain results. And we have to pay special attention to the very valuable results that the technology brings us. This is the lesson that or the part that has taught me the most valuable lesson. Bueno, dejadme que hable, la charla va sobre oportunidades y experiencias, ¿no? Como rezaba el título. Y si algo tienen en común el proyecto en el que estáis trabajando y en lo que llevo trabajando durante más de una década, es precisamente en la multidisciplinariedad. No sé si es eso o es interdisciplinariedad. Bueno, no lo sé. Una de estas palabras que vosotros sabéis mejor. Pero bueno, yo lo entiendo como proyectos que se llevan a cabo gracias a la colaboración de un conjunto de expertos de ramas distintas, ¿no? Que luchan o que trabajan para un objetivo común y que sin esta concurrencia pues esos proyectos no serían realidad, porque el ingeniero pues puede saber mucho de lo suyo, pero sin alguien que le diga cómo hacer las cosas en terreno educativo, pues poco puede hacer. Y al revés pasa lo mismo, ¿verdad? The connection between the objectives of this project and what I've been working on for more than 10 years is the need or the approach of a multi or interdisciplinary disciplinary objective or approach scope. And this implies the collaboration of experts from different fields that pursue a common objective. For example, an engineer would not be able to accomplish his or her work without the aid and the advice of other professionals at an educational level. And also this happens in the other direction. This happens vice versa too. Cuando en 2004 empecé a colaborar con la Asociación Provincial de Parálisis Cerebral de Tarragona, pues la verdad que en aquel momento yo era una rara avis allí, ¿no? Era muy raro, ¿no? Que en ese contexto pues encontrar un ingeniero, digamos, ¿no? Hoy en día no es tan raro quizá, pero continúa siendo infrecuente. Esta figura de ingeniero, de tecnólogo, de alguien especialista en tecnología, vamos a decir, que trabaja junto al personal de un taller ocupacional, de un centro de educación especial. Y bueno, creo que algo hemos avanzado, pero en fin, queda mucho camino por recorrer y aquí no nos vale esa figura, digamos, del informático que es el que nos mantiene en la red y los ordenadores, ¿vale? Ese no es el papel que creo yo del que estamos hablando hoy aquí. When I started to work back in 2004 with this organization on cerebral palsy in Tarragona, it was not very common to have there an engineer or a person that was more into technology, working with people in this space, in this occupational center, dealing with people with the special needs. Lots need to be done yet still to merge these two profiles. Bueno, voy a ir un poco, más a por materia y os voy a hablar ahora un poco de innovación, ¿no? Y en el contexto de estas entidades, de innovación tecnológica y entidades de la discapacidad, ¿no? Que a veces es un reto que a lo mejor se plantea desde una entidad, se plantea a lo mejor desde fuera, desde la universidad, se plantea desde empresas que quieren crear productos y bueno, quería dar simplemente unas pinceladas. En mi opinión, esta simbiosis, digamos, entre tecnólogos y especialistas en el ámbito de maestros de educación especial, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera, para mí puede adoptar básicamente dos formas. Una, que puede responder a dos propósitos. El primero sería el de la innovación tecnológica y el segundo el de la aplicación práctica.
When dealing with the technological innovation, taking special protagonism or special part in organizations that deal with people with disabilities, in my opinion, this symbiosis, this mixture, this merging that merges both technology and the people that are more into technology and people that work in environments and professionals that are working in these centers attending people with special needs. These answers, or this is led or is made in two different ways. On the one hand, we've got the technological innovation, and the other one we've got how this is implemented. En los proyectos de innovación el objetivo es crear algo nuevo, ¿no? Es innovar. Y entonces ese equipo pues, se une para desarrollar ese algo, ¿no? Es decir, para tratar de cubrir esa necesidad todavía no resuelta. Aquí pienso yo que el tecnólogo adquiere un papel más activo, ¿no? Un poco es el que quizá dirija un poco más ese trabajo y se apoya en el resto del equipo para ello. Por otra parte, el otro propósito que os decía, el de la aplicación de esa tecnología, que para mí es fundamental en cualquier entidad de la discapacidad, persigue que se identifiquen las necesidades de los usuarios, como antes, ¿no?, comentaba Beatriz, y que se provea esa tecnología de apoyo, esa assistive technology, de manera eficaz. Es decir, lo que buscamos, lo que se busca en estos casos es proporcionar a la persona con discapacidad el entorno y los recursos tecnológicos que le permitan participar en esas diferentes actividades. Aquí el papel quizá del tecnólogo pues bueno, pasa un poco más a segundo plano, es más un consultor donde los profesionales de la educación, en fin, ¿no?, de las personas que trabajan con los usuarios se apoyan en este tecnólogo. The main goal of an innovation project is to create something new, to give an answer to something that must be done. And here on this side, the work or the role of the technology expert could be more active. And the application of that technology that is required also implies the identification of those users and the capabilities that they need to attend. And also the goal is to provide this person with special needs or with this kind of special abilities, the environment and the technological resources that enable him or her to participate or to take active part in this activity. And this is where the part or the role of the technology specialist is more secondary and is somehow highlighted, or the role of the educators of the special needs people is given a little bit more importance. Como he estado un poco en los dos lados de esta, ¿no? Tengo la visión, ¿no?, vamos a decir, más del emprendedor, la visión del que está fuera de la entidad, pero también he estado inserto dentro de las entidades. Voy a intentar daros algunas pinceladas de un poco cuáles son los retos, los puntos clave de, pues eso, ¿no?, para qué ocurre, ¿no?, cuando se quiere plantear esa innovación en el marco o con la colaboración de una entidad de la discapacidad. Eso es lo que dedicaré los próximos minutos. From the perspective of an entrepreneur, and both from seeing it this from the outside and both from the inside, now I'm going to give you some information about the challenges and the main key points that are required when we pretend to innovate in the field of these centers that attend diversity. La verdad es que una entidad de atención a la discapacidad se enrole en un proyecto de innovación, básicamente puede pasar por dos cosas. O que sea la propia entidad la que se lance a ello, cosa rara, y a veces solo, digamos, reservada a grandes entidades con muchos recursos, o a algunas entidades que con mucho empeño, con mucha imaginación, en fin, ¿no?, y haciendo muchas malabares, pues consiguen
llevarlo adelante, es algo extraño. Y lo más normal, con frecuencia, lo que ocurre es pues, que esa solicitud de innovación o esa iniciativa venga de fuera, una universidad, una empresa a lo mejor que quiera sacar un producto. En definitiva, pues yo me voy a centrar más en este segundo caso, porque creo que es el más común, pero bueno, en mi caso fue en la PPC en Tarragona, pues fue el primero, ¿no? Pero en fin, hoy no hay tiempo de entrar quizá en los detalles, pero bueno, son cosas, en fin, situaciones más excepcionales, por decirlo así. When having to give shape to an innovation project, sometimes it's usual that the idea or the proposal comes from an enterprise. It's very rarely that this happens. But sometimes, if we are dealing with big enterprises, sometimes this can be feasible and possible. And other times, although this is also very rarely, the idea and the resources come from little and small organizations that, after struggling a lot and after fighting a lot, really reach their goals. What is the most frequent, the most frequent scenario is that the innovation idea comes from the outside, sometimes from the university or from an enterprise that wants to launch a product. Bien, vamos primero un poco con la visión desde el punto de vista de la entidad de atención, ¿vale? En primer lugar, puede ser una gran oportunidad, ¿vale? Porque suele implicar, ¿no?, que una inyección de motivación entre los equipos que vayan a participar en ese proyecto, frente a una expectativa de crear algo nuevo, que dé una solución a un problema que no está resuelto. Y por lo tanto, y además a ser escuchados para modelar esa futura creación. Y además, bueno, en estos centros, generalmente los que yo he conocido, las rutinas suelen estar muy marcadas. Entonces, bueno, eso también supone a veces romper un poco esa rutina, ¿no? Salirse un poco del esquema marcado. Y bueno, ¿por qué no decirlo también? Muchas veces la tecnología se la considera pues también algo como sexy. From the point of view of the organization, this can be give shape to this innovation project can be taken as a great opportunity that can also benefit the employees in terms of motivation and having the opportunity to be heard and to give solutions to problems, and also to be heard to give shape to that creation, to that innovative creation. Of course, organizations have sometimes very scheduled routines, and this sometimes implies altering these schedules or these routines inside the organization. Por lo tanto, este es uno de los retos, ¿no? Alterar esas rutinas, ¿no? Con lo cual es importante, pues bueno, que se planifique bien. Otro reto también es que es fundamental que exista un alto grado de concienciación de la importancia de la tecnología en la entidad, especialmente en la directiva de esa entidad. Otro factor que yo también considero fundamental es que exista una contrapartida. Es decir, participar en un proyecto de este estilo va a suponer esfuerzo, va a suponer incluso a veces tener que pagar a personal de refuerzo. Entonces, esto tiene que tener una contrapartida, la que sea, económica, en forma de disponibilidad de esa nueva tecnología que se vaya a crear, pero no puede ser por el amor al arte. Y luego es muy importante modular las expectativas, es decir, los profesionales creo que tienen el deber, frente a sus usuarios, de gestionar esa expectativa para que, si de no conseguirse el objetivo, no se produzca una decepción, especialmente si hablamos de menores o personas con discapacidad intelectual. When we have to break or when we have to modify the fixed schedules or the fixed routines, this can sometimes also be taken as a challenge. And this challenge also implies being aware of the active role of the importance of the technology in the enterprise. And
It's also important that in the enterprise, the people inside think about something that needs to be changed, or this is not going to be something that they are going to do, let's say, for free, right? This might imply further efforts, extra wages, and an economic impact that they will have to handle. And also, it's important that the professionals, they should have the obligation to create expectations that can enable them to give shape to this innovative product. Y desde el punto de vista del emprendedor, y voy un poco más rápido, bueno, si yo quiero sacar un producto al mercado, yo hablo un poco con esto porque emprendí en 2003, ahora estoy con otro proyecto de emprendimiento desde el año pasado. Entonces, si quiero yo sacar un producto para ayudar a personas con discapacidad, sí o sí necesito contar con ellas y con los profesionales para desarrollar ese producto. En mi caso tengo mucha suerte. Mi socio trabaja en un centro de Aspace, con lo cual esa parte la tenemos bastante cubierta. En segundo lugar, voy a necesitar aplicar un enfoque centrado en el usuario, ¿no? Porque al final necesitaré conocer bien esas necesidades, necesitaré entender esos problemas, diseñar una solución que pueda encajar, que pueda resolver esos problemas. Necesitaré probarla con usuarios, testarla, y seguramente ese test me dará una nueva información que de alguna forma me obligará, me hará volver a revisar ese diseño y vuelta a empezar. When I want to launch a product, like I started working as an entrepreneur from in the year 2003, and now I'm working in another project. But when I want to work in a new product, developing a new product, I have to take two factors into consideration. First, I need to count with people that are in this environment of special needs, and I'm very lucky because my business partner has very close contact of the Aspace organization. And then also I need to take into account an approach and a scope that is based on the user. I need to understand the problems of the users, to design something in accordance that can meet their needs, and I have to test my product on them. And once I have tested my product on the users, on the real users, this will provide me new information that will probably lead me to redesign or to reassess my product. Otros puntos pues son esa planificación, ya lo he hablado antes, no me reitero. El tema de concienciación tecnológica, fundamental. En un proyecto reciente, pues bueno, una organización no tenía esa cultura y nos costó muchísimo más, ¿no? Esa cultura de la importancia tecnológica, al apoyo a la discapacidad. Es muy agradecido en cuanto a esa motivación que os decía antes que recibes de usuarios y profesionales. Eso, bueno, eso te da como una inyección, ¿no? En fin, ¿no? de energía. Y luego también, y esto es muy natural, muchas veces la gente suaviza, ¿no? El feedback que te dan, ¿no? Sobre el producto, porque nos cuesta, ¿no? Decir lo que no está mal, lo que no ha funcionado bien, ¿no? No queremos herir los sentimientos a nadie, pero eso, cuando quieres desarrollar un producto, eso no te sirve para nada, quieres la cruda realidad. Y por eso aquí creo que una de las herramientas fundamentales, casi diría yo, es la observación directa, es ver qué está pasando, ¿no? Observarla, cómo se hacen las pruebas, o sea, hacer tú las pruebas de usuario y ver la realidad. We've also spoken about how to plan with the organization. This is something that we spoke about it before. Also, it's important to take into account the awareness of the enterprise, to raise that technological awareness in the enterprise, which sometimes it's difficult, especially in this last project. Also, we receive, from our point of view as entrepreneur, we receive great motivations from the users and the professionals. Like we feel the energy and all the efforts that they've put into this project. And sometimes we receive feedback that is not so straightforward, because sometimes the feedback that is received from a product
tries to not to be so direct when criticizing it, but this is fundamental. And when we have the ability to observe directly and to test the product with the users, this is somehow an easier process. Bueno, voy a saltar algunas diapositivas, lo siento, pero me alargué, o sea, creo que temía quedarme corto, pero vamos, siempre me pasa. Pues simplemente por resumir, que creo que merece la pena recorrer este camino, ¿no?, de estos proyectos, de juntar distintas disciplinas y proveer soluciones que no tenían respuesta. Es que además es un campo donde, por desgracia, no hay mucha cosa. Es decir, y a veces lo comento con los colegas, ¿no?, que nos dedicamos un poco a esto, es que en España nos conocemos, somos casi una familia, ¿no? Nos vamos encontrando y son muchas veces las mismas caras, ¿no? Entonces, lo que os diría, es decir, tanto los que estáis en un lado como en el otro, animaros a participar, a fomentar este tipo de proyectos. Son muy gratificantes, podéis realmente ayudar a muchas personas, cambiarles la vida, realmente, ¿no? Y eso lo notaréis y es algo que engancha, ¿no? Aquí me tenéis después de no sé cuántos años ya dije. Entonces, bueno, tiene retos, tiene dificultades, pero creo que es un camino que si lo recorréis merece mucho la pena y, bueno, y os animo a ello. Y nada más, muchas gracias y cualquier cuestión, ahí tenéis mi dirección de contacto, cesarmauri.com, y me podéis contactar para lo que sea. I needed to skip some slides, but I would like to finish my my participation in this event by highlighting that taking active part into this project is really worth it, and these kind of projects in which different disciplines merge and that offer solutions to problems that didn't have a solution before. I encourage you to participate. Also in Spain, we are almost let's say like a family. We get to know each other, and we are always working with the same people. I encourage you to take part into these kind of interdisciplinary projects because they are satisfying, they help to improve the life of people, and although they present challenges and sometimes difficulties, I would encourage you to take part into them because they're really worthy. I would like to thank you very much for being here today. Gracias, César. Thanks, César, por tu aportación, por el ánimo. Y ahora, unido a lo que nos dice César y dar pie a vosotros, que vais a ser los que nos seguís, pues va a estar con nosotros Rubén Sáenz del Amo. Rubén es ya un egresado de la Universidad de Burgos, graduado en Pedagogía, alumno, buen compañero, implicado en muchas causas. Yo creo que un poco hiperactivo, yo que le conozco así un poco más, y se ha metido en un proyecto que tiene que ver con la realidad aumentada. Él ha colaborado este año pasado con una beca del Ministerio en el Departamento de Ciencias de la Educación en hacer realidad aumentada para apoyar en la docencia del profesorado de primaria, preferentemente quinto y sexto de primaria, para luego ver cómo ya tenemos el enlace que tenga que ver con el alumnado con necesidades educativas especiales. Thank you, Cesar, for encouraging us to take part into this kind of projects. We now welcome to the floor Rubén Sáenz del Amo, who is a graduate in pedagogy in this faculty. He's a student, a great partner, a committed person, I could say, somehow hyperactive person too. And he's working now in the field of augmented reality. He was the receiver, the beneficiary of an educational scholarship that he could enjoy in the Educational Sciences department here at the University of Burgos, in which he continued to work with augmented reality and oriented his work on this field to students on the 5th and 6th year of primary school. Para no robarte más tiempo, Rubén,
todo tuyo. Gracias. I now give the word to Rubén. Thank you. Gracias, Beatriz, por la presentación. Gracias a los que habéis venido presencialmente y a los que nos estáis viendo por streaming. Como ha dicho, soy Rubén Sáenz del Amo y a continuación vamos a hablar sobre la utilización de la realidad aumentada en el ámbito educativo. Thank you, Beatriz, for the introduction. I would also like to thank the people that are attending this event, both online and here in person. My name is Rubén Sáenz del Amo, and we are going to talk today here about the use of augmented reality in the school environment. Bien, como Beatriz ya me ha presentado, únicamente quiero hacer inciso en que, las principales líneas que suscitan mi interés. He incluido entre ellas la inclusión y la innovación educativa y las TIC hablando en términos educativos. As Beatriz has already introduced me, I would like to highlight the research fields or the research lines that interest me the most, which are connected with the inclusion and the educational innovation, and more precisely the communication and information technologies oriented to schools. Bien, aquí muchos de nosotros tenemos ya una cierta edad y hemos conocido la escuela tradicionalmente como un escenario que ha tenido cierta fobia hacia la incorporación de las nuevas tecnologías. Afortunadamente, eso ha ido evolucionando y continúa hoy en día evolucionando hacia una escuela tecnológica, eminentemente tecnológica, del siglo XXI. Es cierto que la inclusión de las nuevas tecnologías en la educación cada vez cobra un carácter más veloz, lo que trae consigo la necesidad de reformular los roles tanto de profesores como de alumnos, que finalmente se traducen en cambios significativos en el sistema educativo y en la forma que tenemos tanto de enseñar como de aprender. Aquí me gusta hacer referencia a Deli Castañeda 2012 y Downes 2010, cuando anuncian que, en términos de socialización, destacar que las redes sociales son el elemento protagonista que mejor representa este fuerte cambio en nuestra sociedad. We know that the traditional school system has kind of phobia to technology, but we are now bearing witness to the changes that the 21st century is bringing in schools in terms of technology. The process of inclusion of ICT in the classroom is becoming faster and faster, and this is a fact that somehow requires the reformulation of both the roles of teachers and students, and that result in changes in the educational system and in the way we teach and learn. Here I would like to highlight the words of Adele in Castañeda 2012 and Downes 2010 that highlight that social networks are the key element that best represents this change in society. Bien, el objetivo en torno al cual se estructura nuestro proyecto, pues es el siguiente: diseñar y desarrollar material didáctico en realidad aumentada para que el docente pueda implementarlo en un aula de quinto de educación primaria obligatoria en las asignaturas de ciencias sociales y de ciencias naturales, simultáneamente logrando con todo esto el desarrollo y la potenciación de estrategias cognitivas específicas como pueden ser la atención, la percepción y la memoria, asimismo como fomentar un alto grado de interés, motivación y de accesibilidad tanto de los docentes como de los discentes hacia las ciencias naturales y las ciencias sociales. The objective of these is mainly to design and to develop didactic materials in augmented reality that have the purpose of allowing both the teachers to implement these in the 5th year of primary education, more particularly in the subjects of natural sciences and social sciences. With this project, our aim is to achieve several things. On the one hand, to enhance the specific cognitive strategies such as attention, perception and memory on the 5th year of primary school, and also to encourage the motivation, the satisfaction and the interest of both teachers and students facing the subjects of social and natural sciences. Bien, ¿cómo llevaremos a cabo nuestro proyecto? Pues a través del uso de diferentes dispositivos de un uso cotidiano, como pueden ser los móviles, los ordenadores y las tabletas. This will be done through the use of different electronic devices, electronic tools that we use every day of daily use, such as, for example, computers, cell phones and tablets. A continuación pasamos a definir lo que es la realidad aumentada. Vamos a meternos ya de lleno en el concepto. Aquí me gusta tomar la palabra a Caberio y García 2016, ya que lo define como una tecnología que permite la combinación de tanto información digital
como información física en tiempo real a través de los diferentes dispositivos que he comentado anteriormente, para crear con todo ello una nueva realidad enriquecida. What is augmented reality? Well, here I would like to refer to the words of Cabero and Garcia from the year 2016. This is the definition that I like the most, and that states that it is a technology that allows the combination of digital information and physical information in real time through different technological supports, the ones that we've mentioned before, in order to create a new improved reality. La principal característica de la realidad aumentada es que dentro de la línea del continuo realidad-virtualidad, la realidad aumentada se sitúa más cerca del mundo físico, del mundo real, ya que precisa del mismo para poder establecer una interacción con el sujeto. Destacar en esta diapositiva, o sea, las dos imágenes que he puesto, que creo que lo definen de una forma bastante ilustrativa, ya que en el primer caso vemos a un chico con unas gafas que está sumergido en un contexto completamente virtual sin establecer una interacción con el entorno, y sin embargo en la segunda imagen pues vemos el juego que hizo boom en su momento y que todos conocemos, el Pokémon Go. O sea, vemos a Pikachu sobre el salpicadero del coche, ¿vale?, en el que se aprecia claramente la interacción del sujeto con el entorno real que le rodea. The main characteristic that augmented reality presents and that it turns into a wonderful educational tool is that it is placed closer to a real context than to a virtual one, since it needs the first one to be able to develop the interaction, the person to interact. Here we can see on the screen on the picture above, a person that is wearing those glasses. It seems like he's not interacting at all with the real world. In contrast, in the other picture, we see the game, the app of Pokemon Go that was really famous at the time, and we can see that the user is using or is enjoying the game from his car. Bien, otras características propias de la realidad aumentada es que es una realidad mixta, que se integra en forma y tiempo con el contexto real, que ofrece múltiples capas de información digital sobre las cuales nosotros podremos colocar los diferentes elementos multimedia, como pueden ser imágenes, audio, vídeo, textos o cualquier otro objeto en 3 dimensiones. Permite interactuar con los objetos generados. ¿De qué modo? Pues pudiendo ampliar su tamaño, cambiando su textura, muy importante, dándoles interactividad a través del lenguaje de la programación, etcétera. Es capaz también de modificar o enriquecer la información de la realidad física, del mundo real que nos rodea, y en la creación de estos espacios debe intervenir siempre el usuario. Another characteristic of this mixed reality is that it integrates both form and time. It offers multiple layers that allows the combination of different elements such as text, graphics, 3D objects, video, audio, web pages, multimedia, etc. It also enables us to interact with those objects that can be enlarged, rotated, and their animation can even be activated or deactivated. It also allows us the possibility to modify or to enrich them and also to interact with the person. Bien. Desde hace unos años y paralelamente al concepto de realidad aumentada también surgió otro concepto que es la realidad virtual. A continuación voy a decir las diferencias, pero lo voy a pasar un poco por encima, ya que lo he comentado unas diapositivas atrás, entre ambas. Principalmente la diferencia radica en la interacción que establece el sujeto con el entorno. Como he dicho, en la realidad virtual te sumerges en un mundo completamente artificial sin establecer una interacción con el mundo tangible que te rodea, mientras que en la realidad aumentada la interacción con el mundo real es directa. Another concept here comes to the fore, and that should not be confused or mixed with the concept of augmented reality, and that is the one of virtual reality. The key to distinguish them, as I've spoken before in the previous slides, is that virtual reality, as you could have observed in the image, takes us to a completely artificial or simulated world. Whereas the augmented reality, as shown before, interacts with the real environment, and this is the main difference in the form of interaction between the subject and the real world. A continuación, un vídeo de uno de los escenarios creados en realidad virtual para trabajar el tema del universo y el sistema solar en ciencias sociales.
This is a video that shows the interaction of augmented reality in order to work with the solar system, also the primary level. Y en contraposición, un vídeo del material diseñado y creado para trabajar el tema, en este caso de la materia, de la asignatura de Ciencias Naturales. And this is another video that deals with the subject on natural science. En este caso, usando la realidad aumentada. This is augmented reality. Bien, pasamos. Vale, es importante detenernos en los elementos que van a activar la aparición de la realidad aumentada, clasificándolos en 3 categorías o niveles. En primer lugar está el nivel 0, donde incluimos los códigos QR. Normalmente, bueno, ya les conocemos todos, estos nos van a redirigir o bien a páginas web, o a SMS, o a números de teléfono. En segundo lugar está el nivel 1, donde situamos aquellos elementos que contienen marcadores, es decir, figuras geométricas sencillas, normalmente suelen ser pues una plantilla cuadrada plana sobre la cual se va a anclar el material en realidad aumentada. Y en tercer lugar está el nivel 2, aquellos elementos que no usan marcadores. Y diréis, ¿y si no usan marcadores, cómo se activa? Pues bien, por ejemplo, a través de la geolocalización, mediante el GPS que tienen nuestros dispositivos, o como las últimas tecnologías que vienen en los últimos modelos, por ejemplo, de iPhones y de iPad, reconocimiento facial, el Face ID, que te reconoce la ubicación de los diferentes rasgos faciales en tu cara. It's important to look closer at the elements that will activate the emergence of information that is associated with augmented reality scenarios. Among them, we can distinguish different levels. Level 0 would be the level where we place the QR codes. Normally, these elements are the ones that activate the information that can lead us or direct us to web pages, SMS, or even phone numbers. Then level 1 shows us where we place the markers. That is, let's say, simple geometric shapes. They're usually squares that allow 3D geometric shapes to be placed on them. And finally, level 2 is that level in which markers are not used. And how do we do it? Many of you might wonder. Well, the information is activated through the recognition of the images, objects, and people and locations by GPS. The Face ID recognition is one example of this. En nuestro caso utilizamos el mergecube, un marcador de nivel 1 consistente en un cubo, es decir, una forma geométrica sencilla con 6 caras, y en cada una de sus caras contiene, como podéis ver aquí, dibujos y patrones diferentes sobre los cuales se va a anclar el material que hayamos diseñado nosotros en realidad aumentada. In our case, we use the merge cube, that is a level 1 marker that consists of a cube and which is a simple geometric shape with drawings of different patterns on each of its 6 faces, which allows the 3D geometric shapes to be placed on them. Bien. Entre las principales ventajas que podemos localizar en el uso de la realidad aumentada a la hora de incorporarla en el aula es que las actividades se vuelven más rápidas e interactivas, que el mundo real es enriquecido, que fomenta un aprendizaje basado en la experiencia, que los espacios de aprendizaje son diferentes al aula tradicional, rompemos las barreras del aula tradicional, que favorece la creación de diferentes dinámicas basadas en el juego, supone un aumento de la competencia digital, evidentemente, promueve un mayor nivel de motivación, facilita la adaptación de las actividades a las necesidades reales de los alumnos y que apoya la creación de un entorno activo. Some of the advantages of the augmented reality in the school classroom are that the activities become faster and more interactive. The real world is somehow enriched. It promotes also a learning experience based on the opportunities that are offered to learn different spaces from the traditional classroom. We break the concept of traditional classroom here. And this allows the creation of different dynamics based on the game, which also involve an increase in our students' digital competence, of course. This also has higher levels of motivations and facilitates the adaptation of activities to the real needs of the students in the classroom, also supporting the creation of a more active environment. Paralelas a las diferentes ventajas que nos ofrece la incorporación de la realidad aumentada en el aula, también surgen una serie de inconvenientes en su aplicación.
Entre ellos, la formación inicial del profesorado, en muchas ocasiones escasa y me atrevería a decir nula. El carácter novedoso de esta tecnología, la escasez de los materiales educativos, los problemas tecnológicos y económicos que puedan derivar de su uso, porque en el caso de que, pues que algo deje de funcionar o que se rompa, su reparación o su reposición pues cuesta dinero. La falta de apoyo institucional, sobre todo por parte de algunos equipos directivos, y las características de un currículum en ocasiones muy cerrado en contenidos y limitado en tiempo, que no da la oportunidad de incluir este tipo de tecnologías. The incorporation of the ICT in the classroom may also give rise to some problems. Some of them are connected to this educational innovation and lead to a series of changes that are reflected in the lack of training, of previous training of the teachers in this field, also the physical teaching spaces and the evaluation, and also taking care of these resources, because of course if they break or if they suffer any damage, the cost, the economic impact or the economic cost is something also to be considered. Bien, antes de pasar al diseño del material propiamente dicho en realidad aumentada, debemos plantearnos una serie de interrogantes fundamentales. Before starting with dealing with the design of the augmented reality material, it's important that we answer a series of key questions. El primero de ellos, ¿a quién va dirigido? Nuestro proyecto está dirigido a alumnos de 10 y 11 años que cursan quinto educación primaria obligatoria. First, who are the beneficiaries? Who is this project oriented for? In this case, our project is oriented to students dealing between the age of 10 and 11 years old of the 5th year of primary education. Para la selección de nuestros contenidos, del contenido a trabajar, nos pusimos en contacto con dos centros públicos de la provincia de Burgos con preferencia en alumnos motóricos, el Francisco de Vitoria y el Fernando de Rojas. El equipo directivo, a su vez, se puso en contacto con los profesores de quinto educación primaria para que elaborasen un elenco de temas en los que viesen que el alumnado presentaba especiales dificultades y donde creían conveniente nuestra incorporación a la hora de diseñar un material didáctico en realidad aumentada que les sirviese de apoyo. Del elenco seleccionamos los animales vertebrados, los animales invertebrados, la materia y el universo y el sistema solar. For the selection of the contents, we contacted the management of 2 public schools that have a preference for motorized students. Those schools are Francisco de Vitoria and Fernando de Rojas in Burgos, and those centers consulted the teachers of the last cycle of primary education in order to develop a list of topics in which the students had probably more difficulty than in others, and where they considered that the intervention of this project would be a good idea by the design of materials in augmented reality. Bien, las competencias curriculares. Sorry, Ruben. From the set of topics that they selected, we selected also 4, which were the vertebrate animals, the invertebrate ones, the subjects of natural sciences, and more particularly the study of the universe and the solar system. Las competencias curriculares que vamos a trabajar son la competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia digital y la competencia de aprender a aprender. Yeah, the competencies that we aim to develop are the linguistic communication, the mathematical one, and basic competencies in science and technology. Also the digital competence and the competence of how to learn to learn. Bien. A la hora de seleccionar la aplicación para desarrollar nuestro material, hicimos previamente una exhaustiva búsqueda de aplicaciones disponibles en el mercado que fueran de descarga gratuita y mejor se adaptasen a nuestras necesidades. Una vez realizada esta investigación, decidimos quedarnos con la aplicación CoSpaces Edu, porque además de ser de descarga gratuita, permite desarrollar la imaginación y diseñar un material adaptado para cualquier contenido de cualquier etapa educativa. Además, ofrece la gran ventaja de que tiene un alto grado de interacción, ya que nos da lugar a estímulos tanto visuales como sonoros como táctiles, y está disponible para plataformas Android e iOS. When we determined how we were going to proceed, initially we carried out an analysis of all the free applications that were available on the market and that could best adapt to the contents of the work that we were carrying out.
We found the app Go Spaces Edu, and it's a free application that can be downloaded from the internet, and that allows us to develop the imagination and the design material to adapt any content at any educational level. Moreover, it offers stimuli that are visual, they offer sound, and also they're tactile, and it has a high degree of interaction. The application is both available for Android and iOS systems. La aplicación nos ofrece dos lenguajes de programación. Por una parte, Blocky, que es el que escogimos debido a su carácter intuitivo y a la familiaridad con la programación de tipo Scratch, y por otra parte, la programación JavaScript. This application allows us two programming modes. On the one hand, we've got Blocky, which is the one that I used in the design of the material because it's intuitive, and then we also have, on the other hand, JavaScript. Bien, debido a la falta de tiempo, estas diapositivas que son más aspectos técnicos las pasamos. Yeah, we're going to skip some technical slides because we're having little time. Y en cuanto al uso y manejo, destacar dos modos. El primero de ellos es posicionar el merge cube en una superficie fija y nosotros como usuario movernos a su alrededor. We can use it in different ways. One of them is to hold the device in our hand and then move around the merge cube around it on a supported or fixed surface. Y el segundo de ellos es situar el dispositivo en una posición fija mientras rotamos el merge cube con una libertad de 360 grados para leer el contenido anclado en cada una de sus caras. Another way is to hold the merge cube in our hands and rotate it 360 degrees, so the device is still in a fixed position and we can read the information on the 6 faces. Bien, pasamos a la presentación de algunas capturas de pantalla y de grabaciones de algunos escenarios diseñados y creados para trabajar los diferentes temas anteriormente nombrados. We now move on showing you the different screenshots that highlight and that show the different materials that we worked on. En este momento se está proyectando una grabación de pantalla, ¿vale?, con una actividad sacada del tema de los animales vertebrados, en específico los anfibios, consistente en un cuestionario de 6 preguntas. Como podéis ver, a través del lenguaje de programación, al pulsar sobre un botón al que le hemos dado interactividad, aparece la pregunta con una ventana emergente que si adivinamos el botón se torna verde y si fallamos la pregunta el botón se torna rojo, pudiendo repetir el alumno la pregunta tantas veces como requiera, tanto dentro como fuera del aula. In the video we can see some examples of this interactivity also with a lesson on animals, and such as we can see like the buttons that display the questions turn red if they fail, or green if the answers are correct, and the students or the users can try as many times as they consider or as they fancy. Algunos ejemplos más. Here are some more examples. Y en este caso os proyecto un vídeo bastante ilustrativo de cómo yo estoy utilizando el dispositivo para dar respuesta al cuestionario planteado dentro de mezclas homogéneas heterogéneas en la unidad didáctica de la materia de ciencias naturales. Here I'm going to show you how I use the device and when I'm using it when dealing with speaking about the material and homogeneous material at school. Bien. Para terminar con los ejemplos, me era de especial interés proyectar del universo y el sistema solar para que vieseis la diferencia que he comentado antes entre realidad virtual y realidad aumentada. En este caso utilizamos la realidad virtual para movernos dentro de un espacio completamente artificial. El usuario se sumerge en un espacio completamente artificial, no hay interacción con el entorno. Finally, I'm going to show you here an example of a video that works on the topic of social science, and in this case, the user is using virtual reality so that you can appreciate the difference between both realities, the augmented and the virtual one. And here you can see how the user is totally immersed in an artificial environment. Bien.
Para ir terminando la ponencia, resumir diciendo que la realidad aumentada debe superar la etapa inicial en la que se encuentra, porque es una importante herramienta de motivación y de enseñanza-aprendizaje. Para ello, es fundamental ofrecer al profesorado la formación en TIC y las herramientas necesarias para que lo incorporen en la dinámica de su aula con la seguridad requerida. I would like to give end to my talk by highlighting that it's important that the augmented reality goes or supersedes this initial state in which it is now and begins to occupy the relevant place both inside and outside the classroom, and also to start to consolidate in itself as an important tool and motivation in the teaching learning experience. Therefore, it is essential to provide teachers with the necessary training and technological tools in order to implement these in their lessons, and also to teach them on information and communication technologies. Para la aceptación total de la realidad aumentada como tecnología educativa, es importante que deba ser percibida como una herramienta útil y fácil de usar. Es un hecho constatable que nuestra realidad educativa, los materiales didácticos que se nos ofrecen normalmente, suelen ser en 2D, en 2 dimensiones, en contraposición al mundo que nos rodea, al mundo físico que nos rodea, que se nos presenta en 3 dimensiones. Es aquí donde la realidad aumentada, debido al carácter, o sea, a la estrecha vinculación que tiene con el entorno real, donde cobra especial relevancia, fomentando un aprendizaje mucho más significativo. For the total acceptance of this technological innovation, in this case the augmented reality, it is key that the users perceive it both as a tool that is useful and is also easy to use, and that provides a positive impact on the beliefs and attitudes of the teachers and the students. It is a fact, and we cannot deny it, that our reality is presented in 3D, and the teaching materials are offered in the classroom in 2D. So this is where the augmented reality gains a special significance, thanks to the connection that it establishes with the real world, the real environments, which makes, all in all, the teaching and the learning experience meaningful. Consideramos la aplicación escogida CoSpaces Edu más que adecuada debido a su alto grado de interactividad, de usabilidad y de accesibilidad. Y también consideramos que los conocimientos previos únicamente son necesarios a nivel de usuario. That's why we have selected this app CoSpaces Edu, because it's more than appropriate to integrate it to be integrated into the teaching learning process, because it offers a high degree of accessibility, usability, and also interaction, and no previous deep knowledge is required from the user. Bien, de cara a planteamientos futuros, apuesto por una formación del profesorado en realidad aumentada para que pueda incorporarlo en otras asignaturas y en otros cursos educativos. Además, finalizar insistiendo en que la realidad aumentada nunca, y repito, nunca debe sustituir a la enseñanza, sino complementarla. Y para que esto sea realmente eficaz, debe estar integrada dentro de un proyecto educativo, como aquí se ha explicado, dentro de, por ejemplo, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. For the future, or for future approaches, I believe that teachers should be trained in augmented reality to be able to implement this new technology in their subjects and also in other courses that they teach. Finally, I would like to highlight and I would like to insist that augmented reality is an educational technology that should never ever replace the teaching experience, but complement it somehow, rather complement it. And for it to be truly effective in the system, it must be integrated within a framework of an educational project, such is the case that we showed here, natural science or social science. Para cualquier duda, sugerencia o documento que queráis pedir, referencia bibliográfica, os he dejado hoy anteriormente los correos. Muchas gracias por su atención, espero que os haya interesado. Gracias a vosotros que estáis presentes y a los que nos están viendo por streaming. I'm giving you here my contact details in case you need my help or to send you any document that you might need, any doubts, any suggestions.
And I would like to thank once again the people that are attending this session, both online and here in person. Thank you very much. Gracias, Rubén, por la exposición que has hecho. Y, como siempre se dice, el alumno siempre aventaja al maestro. Gracias. Para terminar esta sesión de este evento y esta jornada, nos quedan dos intervenciones que yo voy a invitar tanto a Sonia Rodríguez Cano como a Miguel Corbi Santamaría que suban a la mesa y así podemos ir poniendo cada uno los distintos proyectos en los que estamos involucrados. Sonia, te pones aquí si quieres y Miguel, y luego te cambias si te apetece. Los eventos multiplicadores, como es una jornada, dentro de los proyectos europeos, implican también dar a conocer otros proyectos. Por la otra parte, igual. En este caso, dentro de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, tenemos el lujo y la oportunidad y el reto y el desafío de tener otros proyectos que también van destinados a personas con alguna necesidad especial. En primer lugar, nos va a hablar Sonia Rodríguez Cano, compañera y amiga, tanto de área como de departamento, de un proyecto que va muy unido a lo que nos acaba de comentar en la línea Rubén Sáez del Amo. Y luego ya os comento un poquito más de Miguel. Cuando tú quieras, Sonia, te escuchamos. Thank you, Ruben, for your session here today. And we are now receiving on the floor two other projects of the University of Burgos, presented here today by Sonia Rodríguez and Miguel Corbi. These kind of dissemination events that you're all attending today also sometimes imply the opportunity or grant us the opportunity to introduce other projects at the University of Burgos. In this case, both projects are connected to people with special needs. First, we're going to welcome Sonia Rodríguez, who is going to present us a project that is closely linked to what the previous speaker, Rubén, has presented. ¿Ahí me oís todos? Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias sobre todo a Beatriz por habernos invitado esta tarde al evento multiplicador, que está siendo todo un éxito por el seguimiento online que está teniendo, así que enhorabuena, Beatriz, por todo el trabajo realizado. For DISPOSITIVOS es un proyecto europeo que está dotado con 370.000 euros y en el cual hay un consorcio de diferentes especialistas que está trabajando en la elaboración de diferentes outputs. Entre ellos, digamos que el output central es la elaboración de un videojuego que no vamos a decir la palabra tratamiento, pero sí que intenta paliar esas dificultades con las que se encuentran habitualmente los niños con dislexia. Thank you, Beatriz, for the introduction, and congratulations on the organization of this wonderful and successful so far event. I'm here to present a European project for this bar that is, as I've said, a European one, granted with 370,000 euros, and that comes with the presence and the aid of partners in Europe that are specialists of different areas. The objective of the project is to create a video game that can help dyslexic students to cope with this difficulty. Aproximadamente el 10% de la población escolar está diagnosticada o no diagnosticada, pero padece dislexia. El 90% de este 10% se convertirá en un fracaso escolar. Porque el sistema escolar básicamente se basa en la lectura y en la escritura, tanto en la transmisión de los contenidos como en la evaluación de los mismos. Y lo que tenemos actualmente son intervenciones logopédicas que aunque son efectivas, tienen poca adherencia al tratamiento por el aburrimiento que sufren los niños en este tratamiento. ¿No me oís? ¿No? Sí, un poquito. ¿Me acerco?
Está encendido, está en rojo. ¿El rojo está encendido? Estaba lejos igual. ¿Me oís bien ahora? Perfecto. ¿Te lo repito? No, puedo, si os parece, sí. Dyslexia is a disability that has been diagnosed or sometimes not diagnosed in 10% of the school population, approximately 10%. And 90% of these children will probably fail into what we call a school failure. And this is due to the organization of the school system, which is mainly based on reading and writing, both when learning the contents and when assessing or when getting to know getting the assessment of these students. Nowadays, we count on the presence of speech therapy approaches that are somehow effective. Nuestro principal objetivo dentro del proyecto es brindar una oportunidad de mejorar el aprendizaje de los niños con dislexia a través de la realidad virtual y de la realidad aumentada. The main object of the project for this bar is to grant an opportunity to improve the learning experience of people that have dyslexia through the technology, and more particularly through the virtual reality and augmented reality. La estructura de nuestro proyecto, como todos los proyectos europeos, se divide en outputs. En nuestro primer output nosotros realizamos diferentes entrevistas tanto a familias como a niños, como a profesionales de la dislexia, tanto en diagnóstico como en intervención. A partir de esas entrevistas se comenzó el desarrollo del software y después se ha desarrollado una guía de juego de este mismo software. Ahora estamos en pleno proceso de validación de este software, que así ha visto retrasada esta evaluación por la pandemia que hemos estado sufriendo, y se está creando también material de apoyo para el videojuego, material multimedia de apoyo. As every European project, the structure of our project is based in different outputs. In this first output, we interview families, children and professionals, both at the diagnosis stage and just after this diagnosis stage. Then we have developed virtual reality software that is also complemented with the development of a toolkit and a guide. We are now in the process of the output 4, in which we are validating and assessing this project, but it has been unfortunately a little bit slowed down due to the pandemic circumstances. Then we could also have a fifth output in which we offer further support in the shape of multimedia material. Como os decía, partiendo de esas entrevistas, se crearon 7 líneas de intervención. Entre ellas la conciencia fonológica, la memoria a corto plazo, desarrollo perceptivo visual, desarrollo perceptivo auditivo, desarrollo semántico, sintáctico y léxico, desarrollo motor, desarrollo de la atención, y como consecuencia de que es una intervención lúdica y que pretendemos que así lo sea, una reducción de la ansiedad de la lectura. Todas estas líneas fueron derivándose de ese análisis que hicimos con las entrevistas en los diferentes países de las personas que tratan y diagnostican la dislexia. Como sabéis, hay muchas diferencias dentro de la dislexia y diferentes tipos de dislexia, y no queríamos que se nos quedase fuera ningún niño con este diagnóstico. In the first part, 7 lines of approach were created through these interviews game, which were based on creating phonological awareness, short-term memory, visual perceptive development, and auditive perceptive development, kind of development based on semantics, syntaxis, and lexical one. Also, we focus on the balance of the motor development, and we paid special attention to this development of the attention. And as the goal of the project is to create a game, something that can entertain,
We also focus on the reduction of reading anxiety that sometimes is perceived. All these lines come from the analysis of the interviews that took part in different countries and different professionals that deal with dyslexia at an international level, and we wanted to merge and we wanted to include the different kinds of dyslexia, because as you know there are different types of these disabilities, somehow said. Como corresponde a un proyecto europeo, tanto el toolkit como la guía estarán en su momento colgadas en la página web y serán de libre distribución y de libre descarga. La página web la habéis podido ver al principio, y la guía, que también es una guía interactiva, también creada por una persona que estuvo, igual que Rubén, con una beca trabajando en nuestro proyecto, lo cual es muy de agradecer que los alumnos colaboren y participen en nuestros proyectos. Está ya disponible en la página web. Perdón, Alba. No problem. The toolkit and the guide has been now available in the webpage of the project, and this can be free downloaded. And this guide was created with the aid and the help of a student that also, as Ruben before, enjoyed as a scholarship, and we would like to highlight and to make you understand the importance of these kind of people that help us develop the guides. Bien, en el siguiente output lo que se ha creado ha sido un ebook con la recogida de las diferentes prácticas, buenas prácticas europeas a nivel de dislexia, tanto tecnológicas como no tecnológicas. Este ebook está siendo terminado ahora, está finalizando ahora este output, y es curioso ver cómo cada país, aun siendo miembros de Europa, tiene intervenciones muy diferentes en una dificultad como la dislexia. Hay países que se inclinan más por métodos más sensoriales y otros países por métodos más logopédicos. The output number 2, is the creation of an ebook that has taken shape through the review of different approaches, good approaches of how dyslexia is focused in Europe, and specifically and more particularly in the countries of the European partners of this project, both technologically speaking and not so technologically speaking. The design and the editing of this guide is now taking place, and it's surprising to see how different partners at the European level have and present different approaches to dyslexia. Some of them are more prone to consider a more sensorial approach, whereas others are more into applying logopedia or speech therapy approaches. Nuestro último output no podría ser otro que el de las políticas, ¿no? Una recopilación de esas políticas que tanto necesita la atención a la diversidad dentro de las escuelas, y que tal diferente es incluso dentro de nuestro país, por comunidades, por ejemplo, ¿no? Mucho más a nivel europeo. Lo que se ha hecho ha sido una recogida de estas políticas y también una propuesta de mejora. Output number 3 could deal with the creation of a white paper that merges the different proposals at our European level that are different. So they are different at a community level, so imagine at the European level. So this implies the analysis of educational policies that are related with dyslexia, and also the development of lined up community policies. Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo, si funciona, no lo tengo muy claro. We're going to play a short video now. Está insertado en principio. Yo he traído una técnica, Vanessa Delgado. ¿Sabes qué puedo hacer con esto? Espera, si no, igual le tenemos en el correo en algo. Es que a Vicky parece que no te oigo.
Bueno, pues si no lo veis en otro momento, os lo cuelgo en la página. Qué pena. ¿Está en la web nuestra? No. Sí, os invito a visitar la web y más adelante lo subiremos. De todas maneras, si alguno de vosotros queréis verlo, os lo puedo enviar por correo. No, porque están en online. Os lo puedo enviar por correo si me lo pedís, a un enlace al OneDrive, ¿vale? This video will be shortly uploaded to the webpage, but if any of you wants me to send it to you personally, just feel free to ask for it. Sí, gracias. Gracias, Sonia, por tu intervención. Y ahora, para finalizar, tenemos a Miguel Corbis Santamaría, que él es el investigador principal, el coordinador de un proyecto que va destinado a personas con discapacidad intelectual. Te dejamos estos minutos finales, Miguel, para que nos puedas ir comentando. Solo apuntar que Sonia no ha podido poner el vídeo y podremos poner el enlace cuando escribamos a las personas asistentes. Les podemos enviar el enlace si te parece bien, Sonia. We now welcome to the floor Miguel Corbis Santamaría, who is the head of a project that is oriented to people with intellectual disabilities. And we would like to say that we could not play the video, but we'll include the link when we send all the information to the attendants here. Cuando quieras, Miguel, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de dejarnos difundir pues, los trabajos que estamos haciendo, porque bueno, pues son interesantes y muchas veces tenemos un hándicap a la hora de difundirlos, con lo cual todas estas sinergias que estamos teniendo, pues la verdad es que nos ayudan mucho, sobre todo para que todo lo que estamos trabajando tenga una utilidad en el futuro, no para nosotros por la cuestión del éxito, porque el propio éxito del proyecto obviamente va a ser que sea útil en algún momento para la sociedad. Thank you for giving us here the opportunity to disseminate information on the project, and this somehow will be the key utility of it in the future. Sometimes we face challenges and difficulties to disseminate information, but I guess that this can be an opportunity to succeed into see the utility of the project in the future. Muy bien, el proyecto del que os voy a hablar es un proyecto que fue aceptado el año pasado y comenzamos a trabajarlo en septiembre del 2019, lo tendremos hasta agosto del 2022, con lo cual vamos a reunir 36 meses de trabajo para intentar conseguir los outputs de los que os voy a hablar ahora. De momento somos 5 países los que estamos contribuyendo, con lo cual creo que cogemos bastantes realidades de lo que es pues el escenario europeo con el que nosotros vamos a trabajar, que está relacionado sobre todo con personas del colectivo de discapacidad intelectual. I would like to give you some general information on the project. This is a project that we started last year in September 2019 and that will end in August 2002. So we've got 36 months ahead. We've had 36 months ahead. So far we are 5 countries, and these 5 countries offer different perspectives and offer different realities to the project. Tenemos una financiación superior a 300.000 euros y os voy a dejar aquí quiénes son los verdaderos protagonistas de este proyecto, que son los socios con los que estamos trabajando en Europa, porque muchos de ellos sé que compartimos y que seguramente conozcamos, podamos crear también vínculos en el futuro. Tenemos una empresa que es la encargada de la parte técnica, que es CSA. Después tenemos 2 instituciones dedicadas expresamente a personas con discapacidad intelectual, como es Aspanias, aquí en Burgos, y como es Thousand Wishes Foundation en Serbia. Y luego la parte más académica pues corresponde a la Universidad de Burgos como coordinadora y universidades de Bélgica, Portugal e Italia. With a funding higher than 300,000 euro, we have different partners in Europe that we are going to present here on the picture on the screen. On the technical side, we've got the Enterprise ESA, and then we've got 2 institutions
in Spain, Spanish, and another one in Serbia that are more oriented to dealing with the intellectual capacities. And then academically, we've got the University of Burgos as head of the project, and also other institutions, other universities in Belgium, Portugal, and Italy. Bien, lo que creo que consideramos más importante es precisamente la motivación que nos llevó a desarrollar este trabajo. Nosotros nos planteamos hace un tiempo que quizá el escenario de educación superior está cambiando. Así como en el pasado había otras alternativas, una vez que se terminase la educación obligatoria, parece que últimamente la mayor parte de las personas que se encuentran en los últimos años de educación obligatoria tienen intención de acudir a la universidad. Con lo cual se ha democratizado mucho el acceso a la educación superior. Sin embargo, para algunos colectivos que están en riesgo de exclusión o que tienen algunas necesidades especiales, todavía sigue siendo un hándicap el propio acceso a una formación superior. One of the motivations to face this project was considering the fact that higher education, this higher education environment nowadays is changing. And although there were many other alternatives in the past, it seems that now more and more people are more oriented to going to university. So we are assisting to the democratization of the university. And the problem or the challenge that we encounter here is that some special groups and people, especially with disabilities and special needs, are handicapped to face this new reality. En esta línea, para intentar que todas las personas tengan pues ese derecho a la educación superior, hay instituciones, asociaciones y fundaciones que ya están implantando dentro de las universidades cursos específicos para personas con discapacidad intelectual, en este caso, que nos ocupa a nosotros. El problema que nosotros encontrábamos es que quizá los profesores, por la manera que tienen de construir su currículum hasta que llegan a la educación superior, no tenían una formación específica para el trato con personas con necesidades especiales. We now see that the many institutions or many universities were including in their programs special approaches or special courses for people with intellectual disabilities. The problem is that a big part of the majority of the teachers didn't have the training or the necessary tools, the necessary methodology to deal with these new kind of students that the universities receive. Como podéis ver en esta imagen, uno de los trabajos que ya hicimos fue ver cuál era la percepción de los profesores con respecto a su propio desempeño con personas con discapacidad intelectual, y vemos que la mayoría tienen puntuaciones intermedias, porque es de 0 a 5. Entonces, bueno, pues vimos que efectivamente existe una carencia y, por tanto, planteamos los dos outputs que nos planteamos en este trabajo, que son, por un lado, el desarrollo de un curso con el currículum, con el contenido que necesitamos, y, por otro lado, el desarrollo de una plataforma virtual educativa, como tantas a las que estamos ya acostumbrados, para poder realizar este curso de manera online. We also, thank you. We asked the teachers how they perceived their performance with this kind of collectives, and we can see that the answers were quite average, and with values from 0 to 5, in which we spotted a lack of training. And this led us to develop the two outputs of the project. On the one hand, we've got the design and the development of a curriculum, and the second output would be based on the virtual learning environment by teaching these contents online as a virtual tool. Por tanto, el curso, que estará disponible a partir de agosto de 2022, aunque está dirigido especialmente a aquellos profesores de educación superior, posiblemente también puedan resultar útiles para profesores de niveles de educación anterior a la educación superior. The course that will be ready to be taken in August 2022 is mainly oriented to teachers at a high education level, but can be also useful to teachers at lower levels of academic. Para no extenderme demasiado, os voy a decir simplemente los 3 bloques de trabajo que vamos a incluir dentro del grupo, que son contenidos de formación propia sobre discapacidad intelectual para conocer bien el colectivo. Si quieres traducirlo. Yeah, so we are now going to present the different topics of the working process.
una parte de didácticas y de metodologías propias para el colectivo de inclusivo, sabiendo que muchas de ellas son útiles para cualquier otro tipo de colectivo, por supuesto. Another part that is focused on or more oriented to the didactics and the inclusive methodologies for these kind of collectives, but they can also be adapted to other kind of collectives, other groups of people. Y finalmente, un último módulo en el que hablaremos o trataremos cuestiones específicas de la discapacidad intelectual. And finally, another block, another module in which we will deal with specific training aspects of intellectual disability. Bien, todo esto iremos desarrollándolo y trabajándolo durante estos meses y contaremos con 4 eventos difusores. En este caso, pues os dejo también las fechas y los lugares, por si acaso alguien puede estar interesado directamente que se ponga en contacto con nosotros para poder hacerles la invitación y que podamos seguir trabajando en esto y hacer o atar los mayores flecos posibles para que el resultado sea lo mejor posible. And all these will be presented in multiple events that are presented in different places, different countries, as you see here, and on different dates. So if any of you is interested in attending, do please let us know so that we can give you in advance all the information required. Por último, me gustaría agradecer la gran acogida que está teniendo en los foros en los que estamos difundiendo toda esta información, hasta el punto de que hemos sido finalistas en un premio que se llama la Estrella de Europa, que es de Bélgica, y que bueno, pues estamos ahí compitiendo con 5 por ser al final los ganadores de este premio, que sobre todo nos ayudaría muchísimo a la difusión. Entonces, si lo tenéis a bien, pues todas las personas que consideren que pueden ayudarnos en este sentido, a partir de nuestra página web podréis entrar y votar por el proyecto que más os interese. Obviamente nosotros os pediríamos que por el nuestro, porque lo consideramos especialmente interesante, ¿no? Si no, pues formaríamos parte de otros. Now we would like to thank the nice acceptance or the warm acceptance that our project is receiving. We've been finalists of a contest at a European level based in Belgium that is called Estrella de Europa, or the Star of Europe. And we would like to ask you to vote for us. Of course, there are other different projects, but well, this is ours, and I believe this can be a good opportunity with your vote to win this contest. Y cualquier otro tipo de información, pues quedamos a vuestra disposición. La página web todavía está en formación, con lo cual le falta parte de contenido interesante, pero estamos a vuestra disposición a través de la Universidad de Burgos. Nos vais a localizar muy rápido para cualquier cosa en la que podamos colaborar o en la que podamos ayudaros con respecto al tratamiento o bueno, enseñanza con personas con discapacidad intelectual. We would like, or we would be grateful to answer any of the questions that may arise you in this project or in connection with our project. Now our web is still in the making, but you can find us very easily through the webpage of the University of Burgos, and we'll be happy to provide any kind of information that you require in connection with intellectual disability teaching. Thank you. Gracias a ti. Gracias, Miguel, por tu exposición clarificadora, sencilla, directa y muy prometedora. Antes de apagar las luces y nuestros ordenadores, para aquellos que estáis en streaming y para los que estamos aquí en la sala, yo quiero agradecer personalmente a Carmen y a Pablo, que han sido esas personas invisibles que han estado en atención a los que están aquí presentes, dando pues las carpetas, las mascarillas, los bolígrafos, estas cosas. A nuestra gran intérprete, Alba, gracias una vez más por el acompañamiento. A la Universidad de Burgos, por supuesto, que nos presta las instalaciones y tiene este apoyo. A Erasmus, a los proyectos Erasmus y a la Unión Europea por los fondos que nos da, a todos los asistentes a nivel presencial y a nivel online. Comentar que si alguien se ha dejado de ver este streaming, se colgará
en la página web de la universidad, lo colgaremos en la página web del proyecto Eurodip y os comunicaremos dónde está y cómo podéis acceder en unos días en cuanto nos lo den. Finalmente, también agradecer a César Mauri el esfuerzo que ha hecho viniendo desde Tarragona y animaros a que votéis el gran proyecto que nos ha presentado Miguel Corbi, para que una vez más pues los éxitos les tengamos y los compartimos con vosotros. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Thank you, Miguel, for the clear, straightforward and promising presentation of this project, which is, as you know, on streaming. I would like to have a special word for Carmen and Pablo, those invisible people helping behind this scenario, helping to provide the masks and pencils and so on. And I would also like to thank the interpreter, who is me, so my pleasure. Thank you very much. Also, I would like to thank the University of Burgos for providing the facilities, to the Erasmus Plus for the funds, to the European Communion, and of course to all the attendants that have attended this event, both online and here in person. A special thank word also for César Mauri, who's come here by train today from Tarragona. And I would encourage you to vote for the project that Miguel Corbi has presented here today, so that their success is also a shared success for all of us. Finally, I would like to say that this streaming event will be uploaded on the University of Burgos webpage and also on the webpage of Eurodip. And we will give you information on how to access it. Finally, once again, thank you very much and see you very soon. Una cosita más que se me olvidaba y es, os enviaremos un cuestionario de satisfacción de la jornada organizada. Por favor, contestarlo. Es importante. Something I forgot to say is that we'll forward you a questionnaire to assess your satisfaction levels of this in this event, and I would encourage you and please ask you to answer and send it back to us. Thank you. Gracias. Thanks. Thank you.